El asesinato sistemático de personas a manos de paramilitares, en connivencia con ejército y policía, no puede quedar impune en una frase que horroriza a la ciudadanía. El paramilitarismo es una estrategia de Estado para eliminar a quien piensa diferente, a quien demanda justicia, a quien demanda respeto por el derecho a la vida. Esa frase dice: eso lo hicieron los paramilitares. Y entonces surge la gran pregunta: esos sicarios, esos asesinos a sueldo, esos encargados de hacer el trabajo sucio que le está impedido hacer a la fuerza pública, ¿responden a una orden superior? Estos exmilitares, expolicías, policías y militares activos, estos graduados en inteligencia militar, responden a una política planeada y sistemática de eliminación de estudiantes, trabajadores, docentes y administrativos de las universidades públicas del país. En la Comisión de la Verdad se ha hablado varias veces de llegar hasta los terceros. Llegar a los terceros es llegar hasta los financiadores del paramilitarismo. Llegar a los terceros es llegar a empresarios, a la mafia, a coroneles y generales, a políticos y politiqueros que pagaron fuertes sumas de dinero a los paramilitares para que maten opositores, para matar la universidad en su conjunto. Las buenas intenciones frente al dolor de tantas familias colombianas y sobre todo el dolor de la gente del departamento de Nariño pasan por dejar atrás el simple reconocimiento de que estos gatilleros fueron los culpables de la muerte de estudiantes y de trabajadores. Fueron ellos, quizás, sin sus nombres o con sus alias, que poco dicen ahora sobre sus masacres, los paramilitares. Hasta ahora, parece que los responsables son, a nivel nacional, Mancuso, Jorge 40, Pablo Sevillano, Aguilar y otros. Asesinos a sueldo, matando y eliminando estudiantes como si fuera una decisión unilateral de ellos salir a matar gente, cuando lo que se sabe y debe quedar claro es que el paramilitarismo es una estrategia de Estado. Si por mostrar simpatía por grupos subversivos inclusive, en lugar de matarlos a sangre fría, debieron juzgarlos para luego en franca lid ser condenados o absueltos. Los abogados lo saben. Aun si la rebelión no fuera un derecho y fuera un delito, el Estado no podía y no puede acudir a sicarios para eliminar a estudiantes, líderes y lideresas. El derecho a la rebelión fue incluido en los derechos del hombre y el ciudadano de la Revolución Francesa y es reconocido por Naciones Unidas. Comencemos con la versión entregada por un paramilitar a la Comisión de la Verdad, Aníbal Gómez, su frialdad, cuando señala como responsables a la inteligencia militar, pero que fueron ellos quienes mataron estudiantes en la ciudad de Pasto, en el departamento de Nariño. Mi nombre es Aníbal Gómez, fui el comandante militar del Frente de Brigadas Campesinas Antonio Nariño, del Bloque Libertadores del Sur, de las Autodefensas Unidas de Colombia. Yo llego a las autodefensas por haber sido miembro de la Fuerza Pública, integrante del Ejército Nacional en el Servicio de Inteligencia Militar. El DAS pasó información también para que mataran a algunas personas. Entregaban pues nombres de personas o direcciones o fotografías. Había también infiltraciones en la Fiscalía, no sé a qué escala realmente. Yo conocí en Nariño a un sargento, era de apellido Cardoso. Él era uno de los líderes de la inteligencia militar en el sur del país y él tenía estudiantes infiltrados allá para conocer el tema que trabajaba la guerrilla en la universidad. Yo no los conocía a todos, yo solamente conocía a 2, pero sé que era un grupo de 5 o 10 estudiantes en distintas facultades que habían sido reclutados por otros estudiantes. Y esos muchachos trabajaban para nosotros, o sea, tenían una bonificación. Entonces el sargento fue el que a nosotros nos dio la lista de los estudiantes que había que quitarles la vida. A Jairo Moncayo, a Adriana Benítez, a Marcos Salazar, al vigilante. Esa información la dio el sargento de inteligencia, me la dio a mí personalmente en una reunión. Pero si uno dijera móviles para la muerte de los estudiantes, pues primero fue el dedo señalador de la inteligencia militar y segundo las informaciones que los mismos estudiantes que resultaron posteriormente siendo parte de la autodefensa pasaban para tomar esas decisiones.
pero sí hubo un trabajo organizado de la inteligencia militar en la universidad y en todos los espacios, porque no se puede negar. Rebelión es la acción y efecto de rebelarse. Levantamiento, sublevación de algunos contra su país o contra el gobierno constituido. Es la acción de impedir con violencia, rebelión que no puede ser silenciada con la misma proporción del uso de la fuerza, mientras el Estado se ve obligado a acudir a un sistema judicial adecuado en favor de las víctimas para no repetición y para la reparación adecuada. La Comisión de la Verdad ha escuchado a las universidades, quiero decir, a estudiantes, a docentes, a directivos, a trabajadores y líderes y lideresas, desde el Atlántico al Pacífico en Colombia, de La Guajira al departamento de Nariño, del Chocó al Casanare y el Amazonas. Saúl Franco, miembro de la Comisión de la Verdad, explica más o menos los alcances de lo que se pretende hacer con este encuentro con la universidad pública en Colombia. Logramos con muchas universidades del país que nos entregaran informes sobre lo que ha sido el conflicto armado, que es el tema específico que nos corresponde esclarecer en la Comisión de la Verdad. Y entonces hemos buscado que estas universidades reflexionen sobre lo que significó el conflicto en ellas, sobre lo que hicieron o dejaron de hacer, sobre lo que padecieron o la forma como respondieron, y sobre lo que están haciendo actualmente y pensando en el futuro. Y hoy aquí, con mucha satisfacción, yo le puedo decir al país, desde aquí, desde Pasto, desde este auditorio emblemático en la historia de las luchas de Nariño y de su universidad, les puedo decir que tenemos más de 20 informes que nos traducen con un gran rigor, con mucho valor, lo que ha sido esta relación universidades-conflicto armado. Y les puedo decir que nos ha impresionado, uno, cómo las universidades han sido escenarios del conflicto. En las universidades se han desarrollado una cantidad de marchas, una cantidad de eventos, la presencia en distintas formas, no solamente del eco, sino de la producción desde la propia universidad, de la voz de la rebeldía, de la voz de la reclamación, de la voz de la superación, y cómo en muchos casos también la universidad ha sido víctima de la confrontación armada. La víctima en muchísimas formas, de asesinatos como lo vamos a ver en este acto de hoy, de exilio como nos tocó a muchos profesores o estudiantes universitarios, de desaparición forzada, de persecución, de señalamiento, de estigmatización. Pero hemos encontrado también en esos informes la enorme capacidad de las universidades, uno, de producir conocimiento sobre el conflicto armado, y dos, de ser semilleros de construcción de paz. En la lucha por la supervivencia en medio de este remedio de democracia, organizaciones de derechos humanos, el CINEP, los colectivos de abogados, los comités permanentes de defensa de derechos humanos, el Comité de Defensa de Presos Políticos, se ha pronunciado a nivel nacional e internacional sobre lo que ha pasado en Colombia en estos 50 años a instancias del conflicto social y armado. La desaparición forzada es un delito de lesa humanidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho varias veces que Colombia viola el derecho a la vida y responsabiliza al Estado colombiano de la desaparición de estudiantes, del asesinato de estudiantes. Pero eso, a los medios de comunicación, les vale solamente un titular de unas cuantas palabras. Los delitos de lesa humanidad son una categoría que no se encuentra descrita en el Código Penal colombiano, sino que opera por remisión al artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, la CPI. El recinto donde se reunió la Comisión de la Verdad con voceros estudiantiles, con egresados, con estudiantes, con profesores, se estremeció al escuchar cómo en los años 70 y 80, en la lucha popular por la defensa del departamento de Nariño, liderada por estudiantes de la Universidad de Nariño, especialmente de la Facultad de Derecho, Orlando Patiño Mesa irrumpe con esta declaración valiente y de denuncia. El gobierno fortaleció el F2 y la fuerza disponible
de la policía, el DAS del Departamento Presidencial de la Presidencia de la República, la inteligencia militar del B2, cuyo objetivo era el seguimiento y control de los líderes, las organizaciones y la actividad universitaria. El F2 llevaba un prontuario fotográfico en donde estaban los activistas y líderes, y ese era utilizado como prueba en contra de los líderes estudiantiles. El DAS llevaba un registro ilegal de antecedentes, un CARDES, un historial, que luego influiría en algunas solicitudes administrativas que el joven estudiante o nuevo profesional necesitará. Pues bien, se presentaron muchas detenciones individuales, y allí se presentaba y se ejercía la tortura, y en esto tengo que detenerme unos minutos porque, muy pocos minutos, porque es importante. Se ejercía la tortura, porque eran detenciones arbitrarias, sin una orden ni siquiera policial, menos judicial. Pero al estudiante se lo encalabozaba en sitios antihigiénicos, se lo reducía a cuartos oscuros, se le aplicaban reflectores en el rostro mientras se lo interrogaba, se le utilizaban unas posetas de agua para obtener confesión, se le aplicaban correntados, apagones, colas de cigarrillos en la espalda, rondas o filas de bolillazos y golpes. Las órdenes de ataque a los perros alemanes adiestrados por la policía. Nunca, jamás prosperó un habeas corpus que ya existía en aquella constitución vigente. El estudiante, el activista, el líder estudiantil pasaba por un registro fotográfico y decadactilar, además de la utilización de sus datos personales, se llamaba reseña. Y entonces la orden era simplemente de un superior policial: reséñelo y déjelo en libertad, fíchelo y déjelo en libertad, y nada luego pasaba. Pero claro, esos patrones de violencia afectaban la dignidad, la autonomía personal del joven. Era una estigmatización, un etiquetamiento individual que surtía efectos en la interacción simbólica en la sociedad. A través de uno de nuestros corresponsales logramos hablar con Alejandra Miller. Ella explica que es totalmente factible la influencia de los grupos subversivos a nivel de la Universidad de Nariño o de las universidades en el país, pero que eso no da derecho al Estado colombiano para utilizar hordas criminales paramilitares para su eliminación y asesinato posterior. Alejandra Miller, de la Comisión de la Verdad. Yo creo que es factible, por supuesto, que hubiese incidencia de actores armados de las insurgencias en las universidades y en otros procesos sociales. Eso me parece que es perfectamente factible. Ahora, no hay razón ninguna para que fuesen asesinados, para que fuesen independientemente de su forma de pensar. Pero además, porque yo creo que esto va más allá. Por un lado, es como la decisión, digamos, hay un pensamiento también institucional alrededor de una doctrina, ¿cierto?, que mira a todo lo que piensa de una manera distinta como parte de un proceso de lucha armada, y no es así. Es decir, yo puedo estar de acuerdo con planteamientos que han hecho los grupos insurgentes en términos de justicia social. Parte de lo que no se mira, y todo lo que es pensamiento distinto es asociado a un tema de lucha armada que va contra el statu quo, contra el establecimiento. Entonces yo creo que, claro, en estos temas habrá muchos matices, pero lo que no puede hacer el Estado, eso no lo puede hacer, es actuar, ¿cierto?, de manera sistemática, ¿cierto?, contra ese pensamiento divergente. Eso es lo que no pueden hacer, y mucho menos no solo actuar en contra, deslegitimando, etcétera, sino señalando y generando, digamos, crímenes en contra de ese pensamiento divergente. Entonces creo que es parte como de lo que ha pasado, y es que el estigma y la señalización, el señalamiento, y la estigmatización han conducido a que se asesine por pensar.
Pero se preguntarán ustedes, ¿qué pasó? ¿Por qué un grupo de estudiantes o toda la universidad se puso en el blanco de los organismos del Estado, de la inteligencia militar, de aquella inteligencia que obedece a la doctrina del enemigo interno, que obedece al poder constituido? ¿Por qué esos estudiantes, por qué la universidad fue blanco y objetivo de esas persecuciones? Un ipialeño, estudiante de la Universidad de Nariño, Vladimir Meneses, que tuvo que salir al exilio después de 20 años, hace la siguiente declaración ante la Comisión de la Verdad. El movimiento estudiantil se ligó férreamente a lo que se llamó el Movimiento Cívico Popular por la Dignidad de Nariño. Durante casi un mes el movimiento social ocupó la plaza de Nariño, bloqueó carreteras, organizó asambleas, manifestaciones multitudinarias para exigir atención de parte del gobierno central hacia nuestra región. Paralelamente, ustedes se acordarán que fueron los años en los que se iniciaron los acuerdos llamados acuerdos de paz del Caguán, que fue las negociaciones de paz que establecieron las FARC y el Estado colombiano. Después de estas situaciones vinieron infiltraciones por parte de agentes de seguridad del Estado en el movimiento estudiantil. Consecuentemente, vinieron las golpizas, la tortura hacia los estudiantes por parte de la fuerza pública. La doctrina militar había validado, ayudada por los medios de comunicación local, un relato falso que era, entre comillas, los estudiantes son guerrilleros. Esta estigmatización sería la antesala de lo que sería la ofensiva final orquestada por paramilitares frente a los estudiantes de la Universidad de Nariño. Martín Emilio Rodríguez, joven estudiante de Derecho y líder campesino, fue asesinado el 25 de abril del año 2000 en las calles de Pasto. Adriana Benítez Perugache, estudiante de Economía, líder social, joven mamá, activista por la paz, amante de la salsa, la poesía y la literatura, fue asesinada el 14 de octubre del año 2000. Germán Alfredo Delgado Ordóñez, joven profesor de artes plásticas, casado, padre de 2 niños, fue asesinado por paramilitares el 14 de noviembre del año 2000, junto con sus 2 compañeros de trabajo, cuando se dirigían hacia Linares. Ustedes se acordarán que para la misma época hubo un lanzamiento de un proyecto llamado el Proyecto Multipropósito Guamués. Este proyecto, que prometía desarrollo para la región, escondía poderosos intereses económicos y políticos y causaría daños irreversibles a los ecosistemas aledaños a la cocha. Un grupo de universitarios que se opuso a este absurdo proyecto fue también víctima de paramilitares que controlaban el territorio en cuestión. El resultado: múltiples amenazas de muerte contra el gobernador del resguardo, contra la investigadora Leonor Martínez, vinculada a la Universidad de Nariño, un fuerte acoso contra la Asociación de Desarrollo Campesino y contra los estudiantes que apoyaban la comunidad campesina. Gracias a la persistencia del movimiento social y universitario, ese megaproyecto no avanzó y se logró preservar de alguna forma el valor ecológico de la región. Sin embargo, Eusberto Jojoa Pardo fue desaparecido y asesinado por paramilitares el 5 de enero del año 2000. Él era un ecologista de la región que había luchado también contra este proyecto. Está la declaración de Guillermo León Marín, a quien se lo conoció como el doctor o el viejo en las organizaciones paramilitares, quien admite que por el señalamiento de las fuerzas militares, por el señalamiento de la inteligencia militar, por el señalamiento hecho por organismos como el DAS, se quitó la vida a estudiantes universitarios en el departamento de Nariño. Para mí es muy importante venir a darles cara a las víctimas y pedirles perdón de corazón de los hechos atroces cometidos. Soy Guillermo León Marín Pulgarín. Hice parte del Frente Brigadas Campesinas Antonio Nariño, del bloque Libertadores del Sur. En ese entonces, en el año 2000 a 2005,
Cometimos muchos hechos atroces en contra de la comunidad nariñense. Mucho daño se le hizo a la población nariñense por informaciones falsas que se recibían, y entre ellos los estudiantes Marcos Salazar y Jairo Moncayo. Estamos respondiendo por todo lo malo que se hizo en Nariño. La información la daban informantes que tenía la población de Nariño, infiltrados que habían en la universidad. Pues se les pagaba y ellos sacaban información. No había ningún motivo, porque a mí no me consta de que ellos eran lo que dicen o que por el cual murieron. No. Solo una información, como en todas, fueron falsas. Todos somos seres humanos y de corazón les lo digo a todas las víctimas, especialmente a los estudiantes de la universidad, que de corazón lo siento, y me dolió y me duele todavía, y a pesar, mire los años donde van y todavía lo tenemos en el corazón, y me arrepiento de todos esos desastrosos que se hicieron. La inteligencia militar corresponde a terceros, que son los financiadores del paramilitarismo y que son los receptores de órdenes superiores. Con frialdad digo, admite que recibieron órdenes superiores de aniquilar a los estudiantes universitarios. Les habló Héctor Díaz Revelo.